Solían llamarme el viejo alborotador ingenuo, y yo simplemente sonreía, conteniéndome las lágrimas, mientras mi propio hijo aplaudía a su esposa cada vez que me menospreciaba. Pero esa noche, cuando Ricardo anunció que Sofía heredaría mi empresa de $75 millones, mi propiedad de $4 millones frente al mar, incluso mi flamante coche de lujo, algo dentro de mí se hizo añicos para siempre. Me senté en silencio en el patio, viendo a mi familia celebrar mi muerte en vida, cuando un caballero, al que nunca había visto, apareció de la nada. Me entregó un sobre y susurró 5 palabras que lo cambiarían todo. Es hora de mostrarles quién eres de verdad. Era el 10º aniversario de bodas de mi hijo Ricardo y Sofía, y había gastado más de $3,000 en organizar esta cena, pensando que sería una celebración familiar. ¡Qué ingenua! Desde que llegaron a casa, Sofía entró como si todo le perteneciera, reordenando mis muebles y quejándose de que mis arreglos florales estaban mal hechos. Elena, estas rosas son horribles, parecen flores de funeral, dijo con esa sonrisa falsa que también conocía. Mi hijo se rió y añadió, mi esposa tiene razón, mamá. Tu gusto siempre ha sido cuestionable. Sentí una punzada en el pecho, pero como siempre, guardé silencio. Toda mi vida me había sacrificado por Ricardo. Trabajé día y noche construyendo mi negocio textil desde cero, viviendo con lo mínimo para brindarle la mejor educación privada, las mejores escuelas y una universidad en el extranjero. Gasté más de $200,000 en su educación, mientras comía frijoles y arroz para ahorrar cada centavo. Cuando se casó con Sofía hace 10 años, les regalé la casa donde viven ahora, valuada en $1.2 millones. Pagué su luna de miel en Europa, que costó $30,000, y cada mes deposito $5,000 para sus gastos porque, según Sofía, una madre siempre debe cuidar de sus hijos. Pero nunca fue suficiente, cada visita era una nueva humillación. Sofía llegaba con listas de lo que necesitaban. Un auto nuevo para ella, reformas en la cocina, vacaciones en Miami. Y si dudaba un segundo, Ricardo me miraba con esos ojos fríos y decía, mamá, no seas egoísta. Sofía se merece lo mejor. Merece. Esa palabra me torturaba por las noches. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Qué había hecho para merecer que mi propio hijo me tratara como una carga? ¿Un obstáculo en su vida perfecta? Durante la cena, mientras servía el pavo que había cocinado durante horas, escuchaba sus conversaciones sobre viajes que había pagado y restaurantes caros donde se gastaban mi dinero como si fuera agua. Sofía llevaba un collar de diamantes que le había regalado por su cumpleaños, pero cuando alguien lo felicitó, dijo, Ricardo tiene un gusto exquisito para elegir joyas. Mi propio don había sido borrado de la historia como si nunca hubiera existido. Era invisible en mi propia casa, pagando las cuentas, pero sin derecho a reconocimiento. Cada vez que intentaba participar en la conversación, Sofía me interrumpía o cambiaba de tema. Ricardo nunca me defendió. Fue después del postre, mientras recogía los platos como una criada en mi propia casa, que mi hijo se levantó con su copa en la mano. Su sonrisa era radiante, sus ojos brillaban de felicidad. Pensé que por fin diría algo bonito de mí, de todo lo que había hecho por ellos. ¡Qué equivocada estaba! Sus palabras me cayeron como mazazos. Quiero anunciar que hemos tomado una decisión importante. Sofía heredará todo lo que pertenece a nuestra familia. La empresa, las propiedades, todo. Ella es quien realmente merece liderar nuestro futuro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me temblaban tanto las manos que casi se me queman los platos de porcelana que heredé de mi abuela. 72 años de trabajo, de sacrificios, de noches en vela, construyendo lo que ahora querían regalar como un juguete. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no pude contener. La empresa, que había construido con mis propias manos trabajando 18 horas al día, la casa de playa que había comprado, soñando con que mis nietos algún día jugarían en esa arena. El coche de lujo que acababa de comprar la semana anterior, creyendo que me lo había ganado tras toda una vida de trabajo. Todo se desvanecía ante mis ojos mientras mi familia brindaba por mi destrucción. Sofía levantó su copa con estudiada elegancia, como si llevara años ensayando este momento. Gracias, mi amor. Siempre supe que entendías quién puede realmente asumir responsabilidades tan grandes. Su mirada se posó en mí con una cruel satisfacción que me desgarró el alma. Era como si hubiera esperado este momento toda su vida. Los invitados aplaudieron, pero pude ver sus rostros incómodos. Mi hermana Marta me miró con lástima desde el otro lado de la mesa, sin atreverse a decir nada. Los primos, a los que había invitado, bajaron la mirada, avergonzados de presenciar mi humillación pública. Pero nadie, absolutamente nadie, dijo una palabra en mi defensa. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?
continuó Sofía, acercándose a mí con pasos calculados. Ya no tendremos que fingir que respetamos las opiniones obsoletas de alguien que claramente ya no entiende cómo funciona el mundo moderno. Su vestido rojo sangre parecía brillar bajo las luces del comedor como si fuera un depredador celebrando su caza. Ricardo asintió con orgullo, mirando a su esposa como si fuera una diosa. Sofía estudió administración en Harvard, mamá. Tiene visión de negocios. No como tú, que simplemente tuviste suerte con la empresa. Cada palabra era una bofetada. Mi propio hijo, a quien había criado con tanto amor, ahora reescribía mi historia como si mis 40 años construyendo la empresa hubieran sido un accidente afortunado. Suerte, repetí en voz baja, sintiendo que se me quebraba la voz. Llama suerte trabajar de 5 de la mañana a 11 de la noche durante décadas. Suerte no haber tomado vacaciones durante 20 años para invertir cada centavo en el crecimiento de la empresa. Mis manos temblaban de indignación, pero también de dolor. Un dolor tan profundo que sentía que me ahogaba. Sofía soltó una risa cristalina y falsa. Ay, Elena, mira qué dramática te pones. Por eso necesitas descansar y dejar que los adultos tomen las riendas. Ya tienes 72 años. Es hora de que alguien más competente tome las riendas. Adultos. Me había llamado niña delante de toda mi familia. En mi propia casa, después de haberles dado todo, me trataban como a una anciana senil incapaz de tomar decisiones. El peso de la traición me oprimía el pecho, dificultándome la respiración. Además, añadió Ricardo, sirviéndose más vino del que yo había pagado. Es hora de que pienses en ti, mamá. Ve a descansar. Viaja. Haz cosas que hacen las personas mayores. Nosotros nos encargamos de todo lo importante. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Como si robarme la empresa que había creado fuera un acto de bondad. Me levanté de la mesa con piernas temblorosas. Hacía 60 años que había llegado a esta ciudad con solo $50 en el bolsillo y un sueño. Había limpiado pisos, lavado ropa ajena, trabajado en fábricas insalubres para ahorrar hasta el último centavo. Cuando por fin pude abrir mi primer taller de costura, tenía las manos tan agrietadas de tanto trabajar que me sangraban al coser. Recordaba vívidamente aquellas primeras noches durmiendo en el suelo de mi taller porque no tenía dinero para pagar el alquiler y un local al mismo tiempo. Comía una vez al día para poder comprar telas. Durante el primer invierno casi muero de neumonía por no poder pagar la calefacción, pero tenía un sueño, construir algo grande para mi hijo. Quería que Ricardo tuviera todo lo que yo nunca tuve. Educación, oportunidades. Una vida sin las dificultades que viví, cada contrato que conseguía, cada cliente que lograba satisfacer. Era un pilar más del futuro que construía para él. Cuando Ricardo tenía 5 años, trabajé en 3 empleos diferentes para pagar la escuela privada más prestigiosa de la ciudad. Durante el día cosía en mi taller, por las tardes limpiaba oficinas y por la noche hacía trabajos de costura para los vecinos. Dormía 3 horas al día, pero vi a mi hijo crecer inteligente y educado. Y eso me dio fuerzas para seguir adelante. A los 10 años, Ricardo quería tomar clases de piano. El profesor me costaba $200 al mes, que yo no tenía, así que vendí las joyas de mi madre, lo único valioso que tenía. Ver la sonrisa de mi hijo al tocar su primera canción hizo que cada sacrificio valiera la pena. Durante su adolescencia, todos sus amigos tenían los videojuegos más modernos, ropa de marca y vacaciones familiares. Trabajaba los fines de semana y los días festivos para darle las mismas oportunidades. Cuando me preguntó por qué nunca me compraba nada bonito, le dije que mi felicidad era verlo feliz. La universidad en el extranjero me costó $50,000 en 4 años. Vendí mi coche, hipotequé mi casa y trabajé contratos de 16 horas diarias. Mis amigos me decían que estaba loca, que ningún hijo merecía tanto sacrificio, pero yo creía que estaba invirtiendo en el futuro de nuestra familia. Cuando se graduó, mi empresa había crecido considerablemente. Tenía 30 empleados, contratos internacionales y una sólida reputación en la industria textil. Pensé que por fin podríamos trabajar juntos, que todo el esfuerzo había merecido la pena. Pero Ricardo tenía otros planes. Se casó con Sofía 2 años después de graduarse. Y desde el primer día ella empezó a envenenarle la mente contra mí. Tu madre es demasiado controladora, le decía. Una mujer moderna sabría cuándo dar un paso atrás y dejar que su hijo sea independiente. Poco a poco, Ricardo empezó a distanciarse. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las conversaciones más frías. Cuando sugería cambios en la empresa, respondía, mamá, tus métodos están obsoletos. Sofía tiene ideas más modernas. Y ahora estaba aquí, en mi propia casa, escuchando cómo planeaban despojarme de todo lo que había construido. La empresa que había nacido de mi sangre, sudor y lágrimas ahora pertenecería a una mujer que jamás había trabajado duro en su vida. Me dirigí a la terraza. Necesitaba aire fresco antes de desmayarme. Detrás de mí oí las risas de mi familia.
celebrando lo que para ellos era una victoria y para mí el fin de todo. Sus voces se apagaron, mientras me hundía en un silencio más fuerte que todos sus gritos de celebración. La terraza estaba envuelta en una oscuridad que reflejaba a la perfección el vacío que sentía en el pecho. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, indiferentes a mi dolor, mientras me aferraba a la barandilla de hierro forjado que había hecho especialmente para esta casa. Cada detalle de esta propiedad había sido elegido con cariño, pensando en las reuniones familiares que tendríamos, en los nietos que algún día correrían por estos pasillos. Desde adentro llegaban las alegres voces de mis invitados, pero a mí me sonaban a burla distante. Escuché a Sofía explicar sus innovadores planes para modernizar mi empresa, usando palabras rebuscadas que había aprendido en su maestría, la cual, por supuesto, yo había pagado. Ese curso de especialización en administración costó $10,000 y ella lo presumió como si fuera un logro propio. La empresa necesita una imagen más joven, dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería sonar profesional. Elena hizo un buen trabajo para su época, pero ahora necesitamos estrategias del siglo XXI. Cada palabra era como un clavo clavándose en mi corazón. Su tiempo, como si yo fuera una reliquia de museo, un obstáculo para el progreso. Me senté en la silla de mimbre, donde solía tomar mi café cada mañana, viendo salir el sol sobre la ciudad que había ayudado a construir. Mis facturas mensuales en esta casa superaban los $8,000, electricidad, gas, mantenimiento, seguridad, jardinería. Todo pagado religiosamente de mi cuenta personal porque consideraba mi responsabilidad mantener el hogar familiar. Pero nunca les había bastado. Cuando Sofía se quejaba de que el aire acondicionado no funcionaba bien, llamaba inmediatamente al técnico y pagaba los $1,000 de la reparación sin quejarme. Cuando decidieron que querían una piscina en su casa, les di $40,000 para construirla, aunque eso significaba no tener que renovar mi propia cocina, que llevaba años necesitando reparaciones. El año pasado, Sofía tuvo la idea de estudiar arte en París. Es para ampliar mi perspectiva cultural y poder aportar ideas creativas a la empresa, argumentó. El curso costaba $25,000, sin contar los gastos de alojamiento y comida, durante 3 meses. Vendí algunas de mis acciones para financiar esa aventura, convencido de que era una inversión en el futuro de nuestra familia. Cuando regresó de París, Sofía no paraba de hablar de lo primitivas y anticuadas que eran mis estrategias comerciales. En Europa todo se maneja de forma completamente diferente. Elena, tienes que entender que el mundo ha cambiado. Lo dijo con una condescendencia que me hirvió la sangre, pero me tragué el orgullo pensando en la armonía familiar. Ricardo siempre la apoyaba. Mamá, deberías escuchar a Sofía. Tiene una perspectiva nueva. Fresco. Mi hijo, a quien había criado para ser justo y leal, ahora consideraba que 40 años de experiencia valían menos que 3 meses de turismo educativo en Europa. Recordé la última junta de accionistas de mi empresa. Hacía apenas 2 semanas. Había preparado una presentación detallada sobre la expansión a los mercados sudamericanos, un proyecto en el que llevaba meses trabajando. Las cifras eran sólidas y las proyecciones prometedoras. Pero cuando terminé mi presentación, Sofía se levantó con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Creo que todos coincidimos en que el esfuerzo de Elena es admirable, había dicho, dirigiéndose a los demás accionistas como si yo no estuviera presente. Pero quizás sea hora de considerar si alguien con más energía y conocimientos actualizados debería liderar estos importantes proyectos. Sus palabras fueron como veneno envuelto en terciopelo. Los accionistas, muchos de ellos amigos míos desde hacía décadas, me miraron con incomodidad. Algunos habían sido mis socios desde los inicios, cuando la empresa era solo un sueño y una máquina de coser industrial que compré de segunda mano. Habían visto mi dedicación, mi trabajo incansable, mi visión, que había transformado un pequeño taller en una corporación de $75 millones. Pero también habían visto cómo Ricardo y Sofía habían empezado a cuestionar públicamente cada decisión mía, creando dudas sobre mi capacidad de liderazgo. Era una estrategia calculada para socavar gradualmente mi autoridad y estaba funcionando. Mi edad no ha afectado mi capacidad de trabajo ni mi visión de negocio, respondí, manteniendo la compostura, aunque por dentro estaba furioso. Los resultados del último trimestre hablan por sí solos. Superamos las proyecciones en un 15%. Sofía había sonreído con esa expresión de falsa comprensión que tanto odiaba. Nadie cuestiona tus logros pasados, Elena, pero el futuro requiere nuevas ideas, nuevas energías. Es natural que llegue el momento de pasar la antorcha a la siguiente generación. La siguiente generación. Ricardo tenía 35 años y llevaba exactamente 2 trabajando en la empresa. 2 años en los que su principal aportación había sido cuestionar mis métodos y proponer cambios que sonaban modernos pero carecían de fundamento práctico. Mientras tanto, yo había dedicado 4 décadas de mi vida a construir lo que ahora querían heredar como si fuera su derecho de nacimiento. Después de esa reunión,
Varios accionistas se acercaron a mí en privado para expresarme su preocupación. Elena, ten cuidado, me había dicho Sergio, mi socio más antiguo. Esa mujer tiene planes que van más allá de lo que muestra en público. He visto cómo maneja a Ricardo y no me gusta, pero yo había sido demasiado ingenuo, demasiado optimista. Creí que el amor familiar superaría cualquier ambición personal. Qué equivocado estaba. Esa noche descubrí que el amor era un lujo que mi familia no podía permitirse cuando había dinero de por medio. Mientras estaba sentado en la terraza, rodeado por las sombras de mis propios recuerdos. Oí como la celebración se intensificaba en el interior. Alguien había puesto música y las risas se intensificaban. Estaban celebrando mi funeral en vida, brindando por el fin de la era de Elena y el comienzo del reinado de Sofía. Una parte de mí quería entrar y gritar todas las verdades que había callado durante años. Decirles que, sin mi dinero, su estilo de vida se derrumbaría en cuestión de semanas. Recordarles que cada lujo que tenían provenía de mi trabajo, mi sacrificio, mi sangre, pero otra parte de mí estaba tan cansada, tan profundamente herida, que apenas podía mantenerme en pie. El silencio de la noche era ensordecedor. Por primera vez en décadas, no planeaba el día siguiente. No pensaba en estrategias de negocios, ni en cómo resolver los problemas de mi familia. Solo había un enorme vacío donde antes estaba mi propósito, mi razón de ser. Fue entonces cuando oí pasos acercándose por el sendero lateral de la casa. Pasos lentos y pausados de alguien que no pertenecía a la celebración que se desarrollaba en el interior. Me incorporé en mi silla, alerta por primera vez en toda la noche. La figura de un hombre se materializó entre las sombras del jardín. Caminando directamente hacia mí con una determinación que me hizo estremecer, el hombre se acercó con pasos firmes pero silenciosos, como si conociera cada piedra del sendero de mi jardín. A la tenue luz de las farolas exteriores, pude distinguir que era alto, de unos 60 años. Vestido con un impecable traje gris oscuro que contrastaba con la informalidad de la reunión que se celebraba en mi casa. Llevaba el pelo canoso perfectamente peinado hacia atrás y llevaba un maletín de cuero negro que sostenía con firmeza.